¿Todo bien? Buenos días, hermanos. Bienvenidos al servicio dominical. Gracias a Dios por sus oraciones. Gracias por ser fieles en orar por nosotros en nuestro viaje. Ya regresamos bien, animados, cansados, pero contentos y agradecidos. La familia muy bien, gracias a Dios. Pasamos unos bonitos tiempos con nuestros hijos, con la familia y con amigos. Estamos trabajando casi diario, sobre todo los fines de semana en algunas iglesias. Algunas iglesias nos llamaron para compartir la palabra en inglés y en español. Y pues fue un tiempo muy bendecido y conociendo nuevos hermanos y animando a los que ya conocimos. Pero ya estamos de regreso, gracias. Y quiero anunciar que mi esposa va a empezar una nueva capacitación, capacitación para maestras de niños. Así que a las hermanas que quieren participar, por favor que se comuniquen con mi esposa, Carla, y con nosotros, con Carla, y se van a poner de acuerdo en cuanto al día y la hora y eso. ¿Sí? Por favor. Ya sé que hay una persona ya que está muy interesada en empezar la capacitación. Así que anímense, hermanos. Y ya quiero decir también que la verdad es que unos se han puesto muy cómodos en estar en casa viendo los videos en línea. Y pues quiero animarles, hermanos. Si puedes venir, yo sé que hay muchas limitaciones, pero sospecho que haya hermanos que no vienen, que pueden venir, porque es muy cómodo estar en casa viendo en línea, al momento en vivo o después en la tarde. Y hermanos, quiero animarte que vengas para que podamos amarlo y animarlo y hablarlo y verlo directamente. Sí, porque eso es solo una temporada. Y pues, si has estado siendo muy cómodo en quedarse en casa, en vez de venir aquí cuando puedas, pues te animo que vengas, porque entra la flojera y entra, el enfriamiento. Así que no queremos que esto pase. Así que ven, hermano, vénganse ustedes, a los que pueden estar aquí con nosotros, para que podamos gozarnos juntos y alabar a Dios juntos, y esperando que un día no tan lejos podamos estar todos juntos como antes. Bueno, no como antes porque las cosas han cambiado tanto, pero todos juntos aquí. Hermanos, sigan orando por la iglesia y por los hermanos. Voy a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad y gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por tu protección, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque estás en el trono y aunque no estamos en control, conocemos a ti, que sí estás en control de todo. Que nuestra fe en ti crezca, que animes a los hermanos que están en casa, que pueden venir, que vengan para participar y alabarte juntos con nosotros. Y Señor, esperamos en ti. ¿Quién más tiene las palabras de vida eterna? Y te doy gracias porque estás con nosotros. Te pido que nos perdones y que nos hables por medio de tu palabra y también por el servidor tuyo que va a predicar. Gracias te doy, Señor, por todo eso y gracias por habernos conservado hasta acá. Ebenezer, Señor, has sido fiel hasta acá y sin duda vayas a seguir siendo fiel en todo. Gracias te doy, Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados. Y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga.
¿Cuántos pueden decir amén? Si están todavía. Perfecto. A ver, vamos a hacer una cosa, vas a repetir después de mí, ¿sale? ¿Sí? Dice, al que es digno, va de nuevo, ¿ah? Esto estuvo como ejercicio bueno, ¿ah? Va de nuevo. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Ahora vamos a decirlo creyéndolo, ¿vale? Bien fuerte. Yo sé que tienes ganas de alabar su nombre. Va después de mí. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. ¿Y cuál es ese nombre? Amén. Vamos con las palmas, ¿va? 1, 2, 3.
Pero bueno, el canto, ¿verdad? Vamos a seguir alabando su nombre. Este canto dice por siempre cantaré. Amén. Vamos a decir cantar. 1, 2, 3, cantar. Ahora sí, cantar. 1, 2, 3. Eso, mero.
¿Cuántos saben este canto? Levante la mano. Bien, pues, pocos, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojos y ahorita los vamos a abrir para leer la letra. ¿Vale?
los ojos cerrados, vamos a seguir exaltando el nombre que es sobre todo nombre, su nombre es Jesucristo. Dios
Gracias, Padre, porque tenemos un lugar donde alabar tu nombre. Gracias, Padre bendito, porque a pesar de las circunstancias, tu mirada está vuelta hacia nosotros, eterno, y nos ves con misericordias, y son nuevas cada día, y cada día que vemos la luz eterna, tenemos una oportunidad más, Padre Santo, pero no de trabajo, no de ser exitoso, sino de tenerte y de adorarte, Padre. Gracias por esa oportunidad, por esa luz, por ese rayo de luz que nos das día a día, por el oxígeno que respiramos, Padre Santo, por ese aliento de vida eterno. Gracias. Te alabamos tu nombre. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Que Dios les bendiga. Bueno. ¿Se escuchaba así? Sí, ¿verdad? Ok. Más buenos días todavía, mis hermanos. Es un gozo para mí poder compartir de nuevo la palabra con ustedes. Gracias a Dios por nuestra asistencia esta mañana. Gracias a Dios por los cánticos que hemos podido entonar a nuestro Señor. Y ahora vamos a deleitarnos también en su palabra. Te invito conmigo a que busques, continuamos en nuestro estudio del pasaje del Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 30. Marcos, capítulo 3, versículos 20 al 30. Y dice así la palabra de Dios. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. El título que podemos poner a esta predicación es, a manera de pregunta: ¿he cometido el pecado imperdonable? Y antes de entrar propiamente a la exposición del pasaje, vamos a orar, hermanos. Padre Santo y bendito, ciertamente tu palabra es clara, tu palabra es, Señor, una guía, una luz, una lámpara a nuestros pies, Señor, que ilumina nuestras mentes, nuestros corazones con tu verdad. Ciertamente este pasaje, Señor, a veces genera confusiones, a veces genera malos entendidos, pero
Tu palabra es clara cuando la estudiamos profundamente, cuando vamos a ella, Señor, buscando tu verdad, y cuando encontramos, Señor, y descubrimos precisamente lo que tú nos quisiste explicar a través de ella. Permíteme en esta mañana y tarde, Señor, exponer correctamente tu palabra. Usa, Señor, mi voz solamente como un medio, Señor, para indicar, Señor, indicarnos cuál es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Bueno, como hemos dicho, ¿verdad? Podemos nombrar el título de nuestra predicación: ¿He cometido el pecado imperdonable? Y vamos a ver que en realidad este es un pasaje difícil de estudiar, difícil de explicar, de encontrar, ¿verdad? Lo que Jesús quiere enseñarnos con esto, por todas las implicaciones y aclaraciones que tenemos que hacer. Es un pasaje que se ha prestado a mucha confusión y que ha generado muchas dudas, incluso entre el pueblo cristiano. De hecho, tal vez algunos de nosotros hemos tenido algunas de estas dudas, como algunas de estas preguntas, como pueden ser: ¿cuál es este pecado imperdonable? ¿Puede un creyente cometer el pecado imperdonable? ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Puede alguien hoy en día cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y son preguntas que vamos a tratar de aclarar mediante la exposición del pasaje. Vamos a ir a ver en su contexto histórico qué representó este pasaje, y después al final vamos a responder estas preguntas específicas después de haber estudiado el pasaje. Así que vemos en este pasaje básicamente que los escribas blasfemaron contra el Espíritu Santo al atribuir el poder para actuar de Jesús al diablo. Y por tanto Jesús explicó que su poder provenía del Espíritu Santo y las consecuencias de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, hoy vamos a aprender por medio de dos tipos de declaraciones. Vamos a ver dos tipos de declaraciones que nos enseñan cuál es el pecado imperdonable, sus consecuencias y sus implicaciones para nosotros. Dos tipos de declaraciones que nos enseñan cuál es el pecado imperdonable, sus consecuencias y sus implicaciones para nosotros. Primer punto que vamos a ver: las declaraciones falsas. Las declaraciones falsas las explicamos versículos 20 al 22. Le voy a dar lectura. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Respecto al pasaje anterior que escribe Marcos, cambiamos drásticamente de escenario. Otra vez Jesús se encuentra probablemente en Capernaum, probablemente en la casa de Pedro y de Andrés. Recuerden que el pasaje anterior fue un resumen básicamente del ministerio de Jesús hasta ese momento, y ahora cambiamos de nuevo. Volvemos a esta casa, a Capernaum, y de nuevo hay una multitud rodeando la casa, dentro de la casa, rodeando al Señor Jesús. No es la primera vez, como hemos venido viendo a lo largo del Evangelio de Marcos, que esta multitud se agolpa en donde está el Señor Jesús. Ya lo vimos cuando, debido a esa multitud, tuvieron que bajar al paralítico, ¿verdad?, por el techo de esta casa. Ahora otra vez la multitud se reúne. Y esta multitud reunida alrededor del ministerio del Señor Jesús, de su enseñanza, de sus sanidades, de la expulsión de demonios, está el trabajo que está desempeñando el Señor, que ni siquiera puede Él o sus discípulos llevar a cabo la función más básica de alimentarse. No tienen tiempo siquiera de alimentarse, porque en su misericordia el Señor está enseñando, está sanando, está liberando a las personas. Es entonces cuando el versículo 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Aquí hay un poquito de discusión entre los comentaristas sobre quiénes dijeron está fuera de sí, o sea, quiénes dijeron está loco,
está mentalmente mal, si la familia de Jesús o fue otro grupo de personas. Pero creo que se refiere a la familia de Jesús, en específico a sus medios hermanos, por 3 puntos, por 3 situaciones. En primer lugar, la frase los suyos, literalmente en el griego dice los de él, se refiere, y era la forma en que se referían en ese tiempo a los familiares más cercanos, en este caso la familia de Jesús. En segundo lugar, podemos descartar que María dijera esto, fuera parte de esta declaración de que lo consideraban como loco a Jesús, porque aunque le acompaña a los medios hermanos de Jesús, como vemos en el versículo 31 de este mismo capítulo, a ella, recuerda, a ella se le había revelado la identidad de Jesús incluso desde antes de su nacimiento, y en la presentación del niño en el templo se le había recordado su misión como salvador de su pueblo. Ella lo tenía bien en claro. Entonces, en tercer lugar, podemos afirmar que los que hicieron la declaración de que Jesús estaba fuera de sí debieron ser sus medios hermanos, porque en este momento ellos aún no creían en Él, no eran creyentes, como lo confirma Juan 7, 3 al 5, le voy a dar lectura. Juan 7, 3 al 5, dice: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, la intención de sus medios hermanos se refleja en el verbo prenderle, usado frecuentemente como un sinónimo de arrestar a alguien. De hecho, es el mismo verbo que se usa cuando Jesús es arrestado en el huerto de Getsemaní. Es decir, ellos se trasladaron a Capernaum con la intención de tomar a Jesús, inclusive por la fuerza, porque según ellos, Él estaba descuidándose a sí mismo para atender los asuntos de otras personas. Él estaba fuera de sí, estaba mentalmente mal, porque como alguien podía incluso no alimentarse con tal de estar atendiendo a los demás. De manera que aunque fueron sus medios hermanos los que hacen esta declaración sobre la persona de Jesús, no lo hacen con una intención negativa de dañarle, de difamarle. Más bien es una declaración que surge por su preocupación natural por su hermano. A fin de cuentas, recuerda, ellos lo habían visto crecer como un niño más, un hermano más. Entonces se preocupaba por él, y sin embargo esto no deja de ser una declaración falsa, una conclusión errónea acerca de quién era y quién es Jesús. Ellos dicen, bueno, nadie puede estar tan metido en la actividad religiosa que se le olvide comer. ¿Quién sabe qué le pasa a Jesús? Ya está fuera de sí, él se volvió loco, ¿no? Pero no es una declaración malintencionada, pero como decimos, es una declaración falsa, es una declaración, una conclusión errónea. Ahora veamos la otra declaración falsa en el versículo 22. Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. La partícula pero, con la que inicia el versículo 22, ya nos advierte de algo diferente. A continuación viene algo diferente. Hay un contraste entre la declaración de los medios hermanos de Jesús, descuidada, sin mala intención, con la de los escribas. Los escribas también llegaron a Capernaum. De hecho, otros pasajes dicen que eran escribas y fariseos, los líderes judíos en general. Habían llegado a Capernaum, literalmente habían descendido geográficamente. Jerusalén era una ciudad con cierta altitud, así como la Ciudad de México, y ellos habían descendido. Recuerda que Capernaum estaba cerca del mar de Galilea, habían descendido geográficamente. Y también ellos declaran algo acerca de Jesús. Pero para saber el contexto de esta declaración, vamos al pasaje paralelo, Mateo 12, 22. Mateo 12, 22 al 24. Es un pasaje que nos habla de lo mismo. Y dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó,
De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ahí está el contexto de nuestra declaración, de la declaración de los escribas y fariseos. Jesús otra vez había obrado un milagro. Vez tras vez hemos visto en el Evangelio de Marcos la autoridad de Jesús para enseñar, su autoridad y su capacidad o su poder para sanar, para expulsar a las fuerzas demoníacas. Y también vez tras vez hemos visto como ante esto los escribas y fariseos se han quedado mudos, se han quedado sin palabra que decir, porque no pueden cuestionar la veracidad de los milagros de Jesús, del actuar de Jesús. Y ahora de nueva cuenta, ante este evento, que no hay lugar a dudas que Jesús sanó a esta persona, que dice Mateo, estaba endemoniado, era ciego y era mudo. Y de esas tres cosas el Señor lo liberó y lo sanó. Ante este hecho, sin lugar a dudas, las personas empiezan a considerar: tal vez Jesús es el Mesías que estamos esperando. Tal vez Jesús es el Mesías prometido, aquel que cumple con todas las características de ese hijo de David que ha de ocupar el trono de Israel. Pero los escribas y fariseos, la élite religiosa de Israel, ellos no pueden permitir que el pueblo piense eso. De hecho, su visita tiene el propósito de calumniar a Jesús. Su visita tiene el propósito de sembrar duda en las personas sobre quién es Jesús. Por tanto, al no negar lo real de sus sanidades, no pueden negar lo real de sus sanidades y milagros, pero entonces sí pueden atribuirle un origen falso, un origen equivocado al poder con el cual actúa Jesucristo. Y ese origen perverso que ellos le atribuyen es el mismísimo Satanás. Sabemos que Beelzebú se refiere a Satanás porque así lo confirman los versículos posteriores al usar este nombre como sinónimo. Versículos 23 y 26 de Marcos 3 nos dicen que en vez de decir Beelzebú dicen Satanás, entonces se refieren al mismo ser. Por tanto, la declaración de los escribas y fariseos quiere causar la impresión en esta multitud que está reunida en Capernaum que Jesús, sus obras y sus milagros son producto de una alianza con Satanás. Él no viene de parte de Dios, Él viene de parte de Satanás. Ellos están afirmando que no es el Espíritu Santo el poder detrás de los milagros de Jesús, sino el diablo, el cual le permite expulsar a sus mismos aliados para engañar a esta y las otras multitudes. La declaración de los fariseos simplemente se puede llamar de una forma: blasfemia. Específicamente, blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos estaban coqueteando con este pecado, lo cual los estaba exponiendo a un camino sin retorno. Estaban cruzando la línea de no regreso, el punto de no regreso. Ellos, recuerdan, lo hemos visto a través del Evangelio de Marcos, ellos le han hecho un marcaje personal a Jesús. No sé si tú alguna vez has visto una serie de detectives, de investigadores que reúnen toda la evidencia antes de decir esto es lo que pasó, ¿no? En tal crimen, en tal caso. No, los fariseos eran así con Jesús, habían seguido su pista por todo su ministerio en Galilea, conocían perfectamente lo que enseñaba, sabían y habían sido testigos presenciales de todo lo que él había hecho. Tenían toda la evidencia acerca de quién era Jesús. Y aún así, ¿verdad? Aún cuando el Espíritu Santo mismo estaba revelándose perfectamente en la persona de Jesús con todo lo que él hacía, el problema para los escribas y fariseos fue que aún con toda la evidencia llegaron a la conclusión de manera voluntaria y consciente de que Jesús era su enemigo, que venía
y obraba de parte de Satanás y no de Dios. Tremenda cosa esta. Pero nuestro pasaje en Marcos no fue la única ocasión en que estos líderes religiosos relacionaron el ministerio de Jesús con Satanás y sus secuaces. Acompáñenme a Juan 10:20, el Evangelio de Juan 10:20, donde tras declararse como el buen pastor, Jesús se declara ahí como el buen pastor en Juan 10:20 y recibe una reacción similar de los escribas y fariseos. Desde el 19 dice, Juan 10:19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y también en Juan 8:48, te lo voy a leer, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Increíble. C.S. Lewis, o C.S. Lewis, quien fuera ateo y después fue conocido como un gran pensador y apologista cristiano, además del escritor de las Crónicas de Narnia, nos dejó este pensamiento en su libro Mero Cristianismo. Cito, dice, intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral, sería un lunático en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no, sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos deja abierta esa posibilidad. No quiso hacerlo. Bien, a mí me parece evidente que no era ni un lunático ni un monstruo, y que en consecuencia, por extraño o terrible o improbable que pueda parecer, tengo que aceptar la idea de que Él era y es Dios. Fin de la cita. Hermanos, hoy en día la gente sigue afirmando cosas erróneas y haciendo declaraciones erróneas y blasfemas incluso acerca del Señor Jesús. Esto no ha cesado. Oímos que algunos lo consideran precisamente un gran maestro moral, un gran profeta, un luchador social, un opositor del sistema, incluso un hippie, y algunas definiciones peores que atacan su santidad, como aquel libro que se hizo muy famoso por eso, el Código Da Vinci, ¿no? Pero todo esto es falso. Igual que los escribas y fariseos, estas personas se ciegan ante la abrumadora evidencia histórica, teológica y sobre todo bíblica acerca de quién era y quién es Jesús. Y por tanto llegan a conclusiones de cualquier tipo, rechazando totalmente a Jesucristo como Señor y Salvador. Todas estas definiciones o se quedan cortas o son totalmente erradas. La única definición válida es que Jesús era y es el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, quien vino a este mundo con el propósito de morir en aquella cruz para dar salvación, para dar perdón de los pecados y para dar salvación garantizada a su pueblo. Esto es lo que no podemos callar y es lo que debemos predicar, combatiendo así toda noción falsa acerca de la persona de Jesucristo, predicando el Evangelio a las personas y afirmando con certeza y sin temor, sin duda, que Jesucristo es Dios y Señor, y que por tanto toda rodilla debe doblarse ante Él. Todo ser humano debe venir a Él en arrepentimiento y confesándole como Señor y Salvador, como el único camino de salvación. Y si no hacen esto, lo único que les espera es enfrentar su justo juicio y el castigo eterno. Pero hay perdón y misericordia en Cristo para toda persona.
no importando cuán grave ellos consideren su pecado. Esta es la declaración acerca de Jesucristo que debemos contraponer contra cualquier declaración falsa. Recordemos, hermanos, estamos viendo precisamente dos tipos de declaraciones que nos enseñan cuál es el pecado imperdonable, sus consecuencias y sus implicaciones para nosotros. Vamos a nuestro segundo punto, la declaración verdadera, que se encuentra en los versículos 23 al 30, y ahí encontramos primero la defensa que hace Jesús de Él mismo acerca de su identidad. Versículos 23 al 27 dice: y habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Tras la declaración falsa y blasfema de los fariseos, Jesús los llama para que una vez más sea expuesta su malicia y celos por su declaración anterior, y el grave error al que trataban de incitar a la multitud, es decir, creer lo mismo que ellos habían afirmado acerca de Jesús, que Él no obraba por Dios sino por medio de Satanás. Ahora bien, Jesús generalmente utilizó las parábolas para ocultar las verdades del Evangelio a los incrédulos, pero en esta ocasión lo usa de una manera distinta. Expone parábolas claras para que los fariseos se dieran cuenta de su error y para, a manera de advertencia, que la multitud no siguiera el mismo camino de los fariseos y blasfemara contra el Espíritu Santo. La primera de las parábolas se abre con una pregunta. Dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Y luego nos narra todo, ¿no? Si un reino está dividido, ese reino no puede permanecer. Si una casa está dividida, esa casa no puede permanecer. Si Satanás pelea contra sí mismo, ha llegado su fin, no puede permanecer. Ahora, esta pregunta inicial ya pone de manifiesto lo absurda que era la declaración de los escribas y fariseos, y todo el relato nos lo confirma. Es absurdo, por ejemplo, que un rey mande primero a sus tropas a conquistar un lugar y luego mande un segundo grupo de tropas para matar a las primeras y expulsarlas de ese lugar. Entonces, en una situación así, que generalmente le llamamos guerra civil, pues ese reino va a acabar debilitado y va a acabar pereciendo. Lo mismo aplica para una casa, para un hogar. Nadie puede estar peleando, batallando contra sí mismo y sacar algún resultado positivo de ello. Lo único que va a provocar es destruirse a sí mismo. Y esta es la conclusión lógica que nos da el versículo 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Al final, si lo que los líderes religiosos afirmaban era verdad, el único desenlace esperado era que Satanás sería derrotado por atacarse a sí mismo. Simplemente era ilógico que el poder para obrar milagros de Jesús, para expulsar demonios, proviniera de Satanás. En ese caso, Satanás se estaría autoderrotando, como decimos en los deportes, ¿no? Metiéndose un autogol, una autoanotación. Era totalmente ilógico. Y la segunda parábola nos habla en un sentido positivo lo que en realidad estaba haciendo Jesús. ¿Qué poder en realidad estaba obrando en Jesús? Dice, versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte aquí es Satanás. Jesús es el que entra, ¿verdad? Recordemos, esto es figurativamente, ¿verdad? Jesús está diciéndonos básicamente que Él es diferente a Satanás, que Él está entrando en el territorio de Satanás, el mundo, para batallar contra Él y vencerle. Por lo tanto, la fuente de su poder no puede ser la de Satanás, es diferente, es Dios, es el Espíritu Santo de Dios.
y además este poder es superior al de Satanás, pues ya lo está venciendo, lo estaba venciendo en ese tiempo, y sabemos, ¿verdad?, que en el fin de los tiempos le vencerá definitivamente. Entonces, esto también lo encontramos a lo largo de la Escritura. De hecho, 1 de Juan 3:8, ahí, si lo quieres buscar, 1 de Juan 3:8, se nos recuerda el propósito de la venida de Cristo, lo cual es como una síntesis de esta parábola. Dice 1 de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Totalmente contrario a lo que pensaban los fariseos. Y de hecho el mismo Señor Jesucristo señaló esto cuando en la sinagoga, recuerda, tomó el rollo del profeta Isaías y leyó Isaías 61:1, que dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esa era la misión de Jesucristo: libertar del pecado y de cualquier obstáculo que impidiera la salvación, primero a los judíos y ahora, gracias a Dios, a nosotros también como gentiles. Y en los versículos 28 al 30 vamos a ver las consecuencias eternas de esta blasfemia contra el Espíritu Santo que hicieron los escribas y fariseos. Versículos 28 al 30 dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. A continuación Jesús declara: de cierto os digo. Es una declaración solemne, pero a la vez es una advertencia hacia cualquiera en esa multitud que estuviera pensando: pues sí, tal vez los fariseos tienen razón, tal vez sí está obrando por el poder de Satanás este Jesús, ¿no? Jesús no obraba por el poder de Satanás, obraba por el poder y la evidencia del Espíritu Santo en su ministerio. Y lo que hace Jesucristo es declarar la gran misericordia de Dios, afirmando que todos los pecados, todas las blasfemias, no importando cuáles sean, pueden ser perdonados por Dios. Dios es un Dios de misericordia, y Jesucristo es Dios encarnado, mostrando y revelando esa misericordia de Dios. Todo puede ser perdonado. Así que aquí podemos aclarar, aunque todavía no vamos a las preguntas, ¿verdad?, pero podemos aclarar y que quede bien claro para cualquier persona aquí o cualquier persona con quien tú hables: el asesinato no es un pecado imperdonable. Dios puede perdonar el asesinato. El adulterio, la fornicación no es un pecado imperdonable. Dios puede perdonarte y puede restaurar tu vida. Cualquier tipo de pecado que nosotros hayamos cometido en algún punto de nuestra vida, Dios puede perdonarnos, y su misericordia es suficientemente grande para perdonarnos cualquier tipo de pecado. Sin embargo, como nos dice el texto, hay una situación excepcional. Los fariseos habían caído en esta situación. Ellos habían visto cómo el Espíritu Santo capacitaba y obraba claramente a través del ministerio de Jesús, en su obediencia al Padre, en su enseñanza, en sus milagros, en todo lo que hacía. Ellos fueron testigos presenciales de un montón de evidencia a favor de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Esta evidencia era innegable, y así de innegable era que la fuente del poder de Jesús era el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, como ya dijimos, aún con toda esta evidencia, ellos de manera consciente decidieron afirmar que el poder detrás del ministerio de Jesús era el poder de Satanás. La blasfemia contra el Espíritu Santo fue que atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás.
Y no fue algo que ocurrió solo una vez o de manera espontánea. En ese momento se les ocurrió, vamos a decir esto. No, lo hemos venido viendo a lo largo del Evangelio de Marcos. Ellos constantemente rechazaban a Jesús, a su enseñanza, lo que él hacía, las evidencias claras de la obra del Espíritu Santo, hasta que llegaron a este punto de no retorno, a este rechazo final e irreversible. Y hay que aclarar algo: no es porque Dios dijera, bueno, ya llegaron a este punto, yo ya no quiero perdonarlos. No es así, sino que ellos habían llegado a un endurecimiento tal en su corazón que por ellos mismos nunca iban a considerar pedirle perdón a Dios por esa blasfemia que habían dicho. Si en algún momento ellos pudieran pedir perdón y desearan pedir perdón, por supuesto que Dios los perdonaría. El problema es que su corazón estaba tan endurecido ya que nunca iban a pedir perdón. Ya nunca iban a pedir perdón por esta blasfemia. No se iban a arrepentir por haber blasfemado de esta manera. MacArthur lo expresa en su comentario de esta forma, dice: el hecho de que los dirigentes religiosos de Israel llegaran a la conclusión de que el Mesías era un falsificador endemoniado significó el acto final de apostasía. Debido a que esa fue su conclusión definitiva acerca de Jesús, se convirtieron en reos de juicio eterno. Incluso después de esta ocasión, a pesar de las advertencias de Jesús, los líderes religiosos siguieron sosteniendo que él estaba facultado por Satanás. Aquellos que blasfemaron contra el Espíritu Santo se aislaron de la gracia salvadora de Dios a través de su propia incredulidad, motivada por sus corazones endurecidos. Terrible cosa, terrible escena, tristísima, viendo a estos escribas y fariseos sin posibilidad ya de arrepentirse. Y una advertencia similar se nos hace a nosotros en la epístola de Hebreos 6, 4 al 6, si gustas buscarlo. Hebreos 6, 4 al 6, dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje nos presenta el pecado de la apostasía. Los apóstatas, al igual que los fariseos de la época de Jesús, son personas que, aunque han sido expuestos totalmente a la verdad del Evangelio y de Jesucristo, deciden alejarse de Cristo voluntariamente, a pesar de toda la evidencia que les dice que hagan lo contrario y que crean en Jesús. Y ahora sí, mis hermanos, vamos a responder las preguntas que nos planteamos inicialmente. Vamos a cerrar con esta respuesta a las preguntas. Podemos contestar ahora sí: ¿cuál es el pecado imperdonable? Bueno, como denombra la Escritura, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y como lo hemos explicado en detalle, no es un pecado producto de un momento que tú realizas en un momento y ya, de una afirmación y ya. Los fariseos llegaron a este punto solo después de que conocieron la total e innegable evidencia, la evidencia revelada de manera perfecta en la persona de Jesucristo acerca de quién era Él, y aún así lo rechazaron constantemente, incluso al grado de concluir que Jesús no era el Mesías, sino un aliado de Satanás. Es decir, al grado de que su corazón estaba tan endurecido que ellos jamás buscarían el perdón de Dios, porque habían rechazado total y constantemente la obra del Espíritu Santo que les podía traer convicción de pecado y que les señalaba a Jesucristo como el único Salvador. Este es el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Otra pregunta que hicimos al principio: ¿puede un verdadero creyente cometer blasfemia contra el Espíritu Santo al grado que lo hicieron los fariseos? A la luz de las evidencias que hemos visto, podemos concluir que no. Un verdadero cristiano en cuya vida habita, es morada del Espíritu Santo, no puede blasfemar nunca contra el propio Espíritu que lo regeneró. Y de hecho, la respuesta a la siguiente pregunta nos va a dar más argumentos, pero hay que dejarlo claro. A alguien a quien verdaderamente Dios ha transformado su corazón, ha venido a ser el Salvador de su vida, no va a blasfemar contra el Espíritu Santo. La siguiente pregunta es: ¿puede alguien hoy en día cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, de la manera en que los escribas y fariseos la cometieron, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hoy en día nadie está expuesto a la revelación final y perfecta de Dios en la persona de Jesucristo. Es decir, Jesucristo ya no está físicamente como en ese momento estaba en la tierra, y por tanto no se puede configurar que alguien cometa la blasfemia contra el Espíritu Santo de la misma manera que lo hicieron los religiosos en ese tiempo. Hoy la verdad de Dios nos es revelada a través de la enseñanza que los predicadores, pastores, maestros damos, pero nosotros no somos la revelación perfecta de Dios. Somos hombres falibles, hombres imperfectos, que pretendemos exponer con claridad la palabra de Dios, y ella es la que da claridad y es la que da luz, pero no nos encontramos en la misma situación que los fariseos en ese tiempo, que veían, palpaban al Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera, no. Sin embargo, existe un pecado que maneja el mismo principio y que sí puede ocurrir hoy en día. Es el pecado de la apostasía. Los apóstatas, como ya dijimos y repito, al igual que los fariseos de la época de Jesús, son personas que, aunque han sido expuestos totalmente a la verdad del Evangelio, es decir, a la palabra de Dios, a Jesucristo revelado en su palabra, deciden alejarse de Cristo voluntariamente, a pesar de que tal vez se han congregado por años en un lugar, han incluso enseñado la Biblia a otras personas, han incluso participado en la música, en la limpieza, en lo que tú quieras dentro de la iglesia, pero ese conocimiento se quedó aquí. Jamás hubo una verdadera fe, jamás hubo una transformación de corazón, nunca creyeron verdaderamente, simplemente siguieron espiritualmente muertos, y entonces por eso son capaces de, a pesar de toda esa evidencia, decir: no, ¿sabes qué? Yo me regreso al mundo. Marcos nos dice que hay un pecado imperdonable. Hebreos 6:4 nos dice que es imposible que un apóstata se arrepienta. Alguien que con toda esta evidencia aún así regresa al mundo. Y quisiera leerles otro pasaje que también está en Hebreos, si quieren irlo buscando, Hebreos 10:26, que nos marca el mismo principio. Si alguien ha alcanzado pleno conocimiento de quién es Jesucristo, incluso convive con los creyentes, trabaja en la obra de Dios, trabaja de una manera visible, podríamos decirlo, y aún en ese punto decide: no, yo me regreso al mundo, estaba mejor allá, me permitían hacer más cosas, yo me regreso. Dice aquí el texto: ya no hay posibilidad de salvación, porque ha traspasado esa línea de no retorno. Hebreos 10, 26 y 27 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Horrible, y de hecho adelante dice: horrible o temible cosa es caer en manos de un Dios vivo. No estamos aquí jugando, hermanos. O somos o no somos. Esa es la verdad.
la más grande implicación y aplicación a nuestra vida es que debemos estar en primer lugar infinitamente agradecidos por la misericordia de Dios. Si en verdad tú tienes la convicción y el Espíritu Santo te da esa convicción, hermano, yo soy salvo, gloria a Dios. Y gloria a Dios porque te salvó incluso antes de que tuvieras la posibilidad de en algún momento blasfemar contra su Espíritu. Te salvó antes de que tu corazón estuviera tan endurecido que no tuvieras ya posibilidad de arrepentirte. ¿No es eso maravilloso? Amén. Es lo más maravilloso del mundo, el mensaje del Evangelio. Yo me acuerdo de lo que era mi vida antes de Cristo. Y simplemente es la gratitud al Señor la que se desborda en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque no sé, como uno de los cantos que entonamos, no sé dónde estaría si no fuera por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros, quién sabe dónde estaríamos si Dios no nos hubiera rescatado de nuestros pecados. Y también, precisamente por ese gozo y esa gracia que recibimos de Dios, debemos ser motivados a compartir el Evangelio. La única diferencia entre los que están allá afuera y nosotros, entre los fariseos de la época de Jesús y nosotros, es que Dios ya tuvo misericordia de nosotros, quitó el corazón de piedra de nuestras vidas y puso un corazón de carne, sensible, capaz de oír su voz, capaz de amar y obedecer a Dios. Qué gran gozo para nosotros, pero comparte ese gozo, compartamos ese gozo a los demás, exponiéndoles claramente quién es Jesús, cuáles son las buenas nuevas del Evangelio, que todavía están en posibilidad de arrepentirse antes de enfrentarse al juicio eterno. Porque qué triste va a ser que en aquel momento, delante de Jesucristo y del Padre, ellos quieran poner cualquier excusa y el Señor les diga: tal persona te predicó y tú me rechazaste. No queremos nada en especial para nuestros familiares más cercanos, no queremos algo así, pero esa misma misericordia debe ser mostrada a cualquier persona que le podamos compartir el Evangelio. Esa es la advertencia de este pasaje, mis hermanos, pero también es la aplicación para nosotros. Que el Señor nos ayude a vivir vidas santas, a tener una seguridad de nuestra salvación y por lo tanto a compartir de su gracia, de su misericordia, para que otros que pudieran estar en peligro de que su corazón llegue al punto de endurecerse tanto que ya no quieran saber nada de Cristo ni arrepentirse, que no lleguen a ese punto, que la palabra de Dios llegue antes y el Señor les salve. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias porque este pasaje, Señor, ciertamente ha sido difícil de estudiar, de exponer, Señor, pero tu palabra es la verdad y tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia infinita hacia nosotros. Seguramente cuando cada uno de nosotros ve hacia atrás en nuestras vidas antes de ti, Señor, a mí me da tristeza, asco, Señor, los lugares de los que tú me sacaste, las cosas que yo hice, Señor. Pero también, Señor, se llena de gozo mi corazón al saber que, siendo lo que fui, tuviste misericordia de mí, Señor. Gracias, Señor, porque aún en la Biblia vemos ejemplos como el apóstol Pablo, perseguidor de tu iglesia, pero tú le rescataste. No hay ninguna cosa que tú no puedas perdonar, por horrible y horrenda que nos parezca, hasta que no lleguemos a este punto como llegamos los fariseos, Señor. Por favor, guárdanos de la apostasía, danos seguridad de nuestra salvación por medio de tu Espíritu Santo, confirmando esto en nuestras vidas. Guarda, Señor, a cualquiera de mis hermanos, a cualquiera de los que se congregan aquí, Señor, de que en algún momento de sus vidas
pudiesen apostatar, Señor, de la fe. Guárdanos de aquellos, Señor. Pero que este gozo de tu gracia recibida de manera inmerecida, Señor, nos guíe a compartir el Evangelio a los demás. Sabemos que tal vez ahorita en la calle las oportunidades son limitadas, Señor, pero tenemos otros medios, las redes sociales, el hablar por teléfono, el comunicarnos, Señor, por otros medios, y que sigamos compartiendo tu palabra, tu evangelio, porque es el único mensaje que puede traer salvación a la vida de las personas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos, Padre. Amén. Y no se desconecten nuestros hermanos que están en la transmisión, porque de nueva cuenta vamos a recibir unos anuncios importantes para nosotros como iglesia. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermanos. Pues ya terminamos el servicio para hoy. Sí. Ya terminando la grabación, vamos a pasar a la ofrenda. Entonces, vamos a orar primero. Todos de pie, por favor. No sabéis cuánto gozo me da estando con ustedes de nuevo. Es una cosa hablar con ustedes por teléfono o por mensaje, pero es otra cosa estando juntos. Bueno, no todos estamos juntos. Alguien nos dijo en la semana, oh, no sabía que estaba abierto el templo. Pues sí, ¿no ves a los hermanos? Hay algunos cuantos aquí, pero sí. Ya tenemos como un mes, 5 semanas. Así que Dios nos guíe. Vamos a orar, hermanos. No sé, ¿tenéis gozo por estar juntos? Algunos de ustedes como se ven medios dormidos. Bueno, despiértate, que la luz de Jesús brille en tu vida. Amén. Señor, te doy muchas gracias para el día de hoy. Gracias de nuevo por permitirnos estar juntos con nuestros hermanos. Bueno, no todos, porque no todos están aquí. Pero doy gracias, Señor, por tu provisión, tu amor infinito y tu protección. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos y los que están viendo por internet y los que van a ver la grabación después. Que sea una bendición para nuestras vidas. Gracias por habernos hablado por medio de tu palabra y por tu servidor, David. Y gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Que nos bendigas para que seamos una bendición a los demás y que haya crecimiento constante en nosotros. Gracias te doy, Señor. Gracias y te pido que nos des una buena tarde y que usemos el tiempo para tu honor y gloria en cada momento. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.